Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción estar aquí hoy con ustedes. Si son devotos de las telenovelas y del cautivador drama turco, prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy les va a robar el aliento. Hoy nos sumergimos en un instante que ha hecho suspirar a innumerables corazones, un momento de pura miel para los románticos empedernidos, una escena que se ha grabado a fuego en la memoria colectiva de los fans. El título lo dice todo y evoca una imagen imborrable. Romance al descubierto, Kerem sorprende a Hande con serenata inolvidable. Así es, amigos. Vamos a desentrañar el torbellino de emociones que envolvió esta sorpresa, analizando cada matiz de esta serenata que, sin lugar a dudas, ha dejado una huella imborrable en el corazón de Hande y en el de todos nosotros que hemos tenido el privilegio de presenciarla. Prepárense para un viaje sin igual, cargado de pasión desbordante, melodías que acarician el alma y ese toque mágico, casi etéreo, que solo las historias turcas saben tejer con maestría. Y antes de zambullirnos de lleno en este mar de romance, si aún no se han unido a nuestra familia, les extiendo una cordial invitación a que hagan clic en ese botón de suscribirse. Así asegurarán no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, repletos de chismes jugosos, análisis profundos y los momentos más impactantes de sus series favoritas. Imaginen la escena con la máxima fidelidad. Una noche que se despliega con un manto de estrellas titilantes, la brisa, una caricia suave y persistente, acariciando la piel de forma casi cómplice. Y de repente, como si emergiera de la misma bóveda celeste, la melodía dulce y melancólica de una guitarra comienza a flotar en el aire. Pero atención, no es una melodía cualquiera, no es un sonido fugaz. Es una canción que penetra el alma, una que nace de lo más profundo del corazón, una que se forja en la fragilidad y la fortaleza de los sentimientos. Kerem, nuestro protagonista, ha decidido dar un paso audaz, un salto cuántico en la expresión de sus sentimientos, transformándolos en notas musicales y regalándoselos a Hande de la manera más espectacular y conmovedora posible. Y seamos sinceros, ¿quién, en algún momento de su vida, no ha fantaseado con una serenata de esta magnitud? Es el cliché romántico llevado a su máxima expresión, pero cuando se ejecuta con la sinceridad cristalina y la pasión ardiente de Kerem, trasciende el cliché para convertirse en pura y deslumbrante magia. Lo primero que capta nuestra atención en esta obra maestra de la serenata es, indudablemente, la elección de la canción. No fue un acto improvisado, no fue una melodía escogida al azar. Los rumores, alimentados por las imágenes que confirman cada detalle, sugieren con vehemencia que Kerem eligió una canción que resuena con un significado profundo y personal para ambos. Quizás fue la melodía que sonó en el instante de su primer encuentro, o tal vez una que evoca un recuerdo particularmente sagrado, un momento cumbre y definitorio en la evolución de su relación. Esta elección, tan cuidadosa y deliberada, nos revela mucho sobre Kerem. Demuestra que su preocupación no se limita al gesto en sí, sino que se adentra en la profundidad del mensaje que anhela transmitir. Es un mensaje de amor incondicional, de aprecio genuino, de gratitud infinita, todo ello envuelto en un delicado manto de notas musicales. Y es precisamente ese detalle, esa conexión intrínseca y personal con la melodía, lo que la eleva de un simple acto romántico a un recuerdo verdaderamente inolvidable. Pero la serenata, en su totalidad, trasciende la mera interpretación de una canción. Es también la meticulosa puesta en escena, el cuidado del más mínimo detalle para crear una atmósfera envolvente. No se trata de irrumpir con una guitarra de dudosa calidad y cantar a pleno pulmón. Kerem se aseguró de orquestar a la perfección el ambiente, de crear el escenario ideal para la expresión de sus sentimientos. Imaginen la luz tenue casi secreta, quizás el parpadeo hipnótico de algunas velas iluminando sutilmente el espacio, el silencio expectante de Hande, cargado de anticipación y emoción. Todo estaba concebido para amplificar la intensidad emocional del momento. No se busca la ostentación vacía, sino la intimidad más pura, la creación de un santuario donde solo existan ellos dos, el amor que los une y la música que lo atestigua. Este nivel de cuidado en los detalles habla de un hombre que está irrevocablemente enamorado, dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y una parte de su alma en demostrar la magnitud de sus sentimientos. Y luego está él, Kerem, el intérprete. Verlo cantar con esa voz que se quiebra delicadamente por la marea de la emoción, con esa mirada fija en Hande, una mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras, es algo que te atraviesa el alma. No es solo un buen cantante en el sentido técnico, es alguien que está volcando todo su ser, cada fibra de su existencia, en cada nota que emite. Puede percibir la vulnerabilidad en su voz,
la esperanza que palpita en cada acorde, el amor inconmensurable que emana de él como una radiación cálida. Cada palabra que pronuncia es una declaración de amor explícita, cada acorde tocado es un latido sincrónico de su corazón. La forma en que sus ojos se encuentran con los de Ande, la tímida sonrisa que se dibuja en su rostro mientras la canción fluye, todo ello contribuye a construir la imagen de un romance que es a la vez sincero y apasionado, un amor que se atreve a ser vulnerable. ¿Y Ande, cómo reacciona Ande ante este despliegue de amor? Ande. Su reacción es precisamente la que todos esperábamos, la que anhelábamos presenciar. Al principio se puede percibir una pizca de sorpresa, una incredulidad palpable. Sus ojos se abren como platos, su mano se lleva instintivamente a la boca, en un gesto de asombro puro. Pero luego, a medida que la melodía avanza y las palabras de Kerem calan hondo, se puede observar cómo las emociones la invaden por completo. Una lágrima solitaria rueda por su mejilla, una sonrisa que comienza de forma tímida y se ensancha gradualmente, la forma en que sus ojos brillan con una intensidad deslumbrante de pura felicidad. Es la imagen de una mujer que se siente completamente amada, que se siente verdaderamente vista y profundamente apreciada. Su respuesta no es solo de alegría, es de un profundo y sincero agradecimiento, y estoy convencido, de un amor que se siente completamente correspondido. Esta serenata no es simplemente un momento romántico aislado que pasará al olvido. Se erige como un auténtico punto de inflexión en la trayectoria de su relación. Marca un antes y un después, un antes cargado de promesas y un después lleno de certezas. Es la consolidación palpable de sus sentimientos, la prueba tangible y resonante de que lo que sienten el uno por el otro es real, profundo y duradero. Para Ande es la confirmación anhelada de que Kerem es, sin duda, el hombre que siempre soñó tener a su lado. Para Kerem, es la dulce y merecida recompensa por haber arriesgado, por haberse atrevido a abrir su corazón y exponer su vulnerabilidad. Es la validación suprema de que el amor, cuando se manifiesta con autenticidad y valentía, tiene el poder de inspirar gestos de una belleza y una resonancia inolvidables. Además, son precisamente este tipo de momentos, cargados de emotividad y autenticidad, los que confieren a las historias de amor de las telenovelas turcas ese aura adictiva y tan querida por el público a nivel mundial. Nos permiten soñar despiertos, nos invitan a creer en la existencia del amor verdadero, en que aún florecen gestos románticos con la fuerza suficiente como para mover el mundo. Nos arrancan de la rutina y nos transportan a un universo alternativo donde los sentimientos se expresan con una pureza desinhibida y una intensidad arrebatadora. Kerem y Ande, a través de esta memorable serenata, nos han obsequiado uno de esos instantes que trascienden el tiempo, uno que será recordado, comentado y compartido con admiración durante muchísimo tiempo. Y al analizar un poco más a fondo, al desmenuzar cada componente de esta mágica sorpresa, podemos constatar que no fue en absoluto producto de la casualidad. Es casi seguro que Kerem dedicó incontables horas a la planificación de cada detalle, a la elección de la canción perfecta, a la selección del momento idóneo, ese instante en que la magia se desata. Quizás consultó con amigos de confianza buscando consejo, o simplemente se nutrió de la intensidad inagotable de sus propios sentimientos para dar forma a esta obra. Esta dedicación, este esfuerzo concienzudo, es lo que eleva este gesto de ser un simple detalle romántico a convertirse en un recuerdo verdaderamente inolvidable. Es la sutil, pero crucial, diferencia entre un detalle bonito y un recuerdo que se atesora en lo más profundo del alma para siempre. Es importante destacar también el impacto profundo y duradero que este momento tiene en los espectadores. Nos invita a la reflexión sobre nuestras propias relaciones, sobre la manera en que nosotros, en nuestro día a día, expresamos nuestro amor. Nos anima a ser más audaces, a superar el miedo a mostrar nuestros sentimientos más íntimos. Nos recuerda de manera contundente que los pequeños gestos, cuando emanan directamente del corazón, pueden poseer un poder transformador capaz de alterar realidades. La serenata de Kerem a Ande se convierte en este sentido, en una lección de amor en su máxima y más conmovedora expresión. Así que, haciendo un breve recuento de lo que hemos desgranado, hemos explorado la sorpresa inicial que deslumbró a Ande, la cuidadosa elección de la canción con un significado intrínseco, la impecable y emotiva puesta en escena, la apasionada y conmovedora interpretación de Kerem, la reacción sincera y profundamente emotiva de Ande y finalmente, el impacto trascendental que este momento ha ejercido tanto en su relación como en todos nosotros. Audiencia. Ha sido sin duda alguna un momento rebosante de emociones, de una belleza lírica excepcional, de amor puro y absolutamente sincero.
La serenata de Kerem Ande no es solo un evento aislado dentro de una telenovela, es un ejemplo paradigmático de cómo el amor, cuando se manifiesta con valentía, autenticidad y una dosis generosa de romanticismo, tiene el poder inigualable de crear momentos verdaderamente mágicos e inolvidables. Y ahora, la parte que más disfruto, quiero escuchar su voz. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta conmovedora serenata. ¿Les ha tocado el corazón de la misma manera que a mí? ¿Han vivido alguna experiencia romántica similar, o quizás han soñado con tener una? Les invito a que compartan sus pensamientos, sus historias y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer cada uno de sus mensajes y saber lo que opinan. Sus historias y reflexiones son, sin duda alguna, una parte fundamental y enriquecedora de nuestra querida comunidad. Y antes de despedirnos, quiero hacerles llegar mi más sincero agradecimiento por haberme acompañado en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Si les ha gustado, si les ha emocionado, si creen que este momento tan especial merece ser compartido con el mundo, por favor, no duden en darle un gran y sonoro me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fervientes admiradores de Kerem Ande, con cualquier persona que necesite un toque de romance y esperanza en su vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para asegurarse de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, llenos de historias cautivadoras, análisis profundos y momentos que nos hacen soñar despiertos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del romance.